Kanata kanto Pitimiri kumakama Yarabi Chanfa mayinde Kanunonya malokele. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe, compartiendo este programa con Mariano Carreras. Como siempre, un placer, Mariano. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto encontrarnos en una nueva edición de este programa, de esta propuesta que busca conocer más el territorio, conocer a los hombres y a las mujeres que viven cerca de casa, que viven en Santa Fe al sur, para poder saber qué es lo que pasa en el lugar donde vivimos. Muchas veces tenemos más conocimiento, más noción de lo que acontece en Capital Federal o en Rosario y no cerca de nuestros hogares. Entonces, Punto de Encuentro busca rescatar historias, rescatar personas, saber qué hacemos, qué soñamos y a partir de conocernos un poco más, valorarnos. No se puede querer aquello que no se conoce, por eso la idea es que nos conozcamos un poco más en Punto de Encuentro. Y comenzamos a desandar esta hora en Punto de Encuentro con nuestro invitado, Mariano. Exactamente. Muchos lo conocen en la pantalla de TDC porque ya hace varios años que es columnista de esta señal, pero tal vez haya alguien que no lo conoce. Nos está acompañando Ricardo Escola. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Y muchos lo conocen como el doctor Escola, pero seguramente cuando él se presente, que es lo que nosotros siempre proponemos, que si llegás a un lugar, Ricardo, y nadie te conoce y tenés que decir quién sos, tenés que darte a conocer. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te presentás? Yo en general me presento con mi nombre y mi apellido, no me doctoreo, y nada más. Y si me preguntan, bueno, médico, pescador, cartero, así nomás. Bien. No chapeás con lo del doctor Escola, digamos. Es fácil ser doctor, Claro. es técnico. Vos estudiás, te recibís, sos doctor. Es más difícil lo otro. Claro. ¿Dónde naciste, Ricardo? Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. Remedio Escalada. Sí. Un pueblo ferroviario, familia ferroviaria. Mis viejos, mis tíos, mi abuelo, todos ferroviarios, por una parte de la familia y por la otra camioneros. Claro. El primero universitario yo. ¿Y la infancia transcurrió ahí? No mucho, hasta los 7 años. Mis viejos se separaron y viví por muchos lugares con mi vieja que me llevó, hasta que nos instalamos en Rosario, donde más tiempo estuve. Sí. En realidad, hoy donde más tiempo estuve es en Firmat, que vine en el año 85, cuando empezaba la Liga Nacional. Sí. Yo había visto algo de básquet, pero no tenía mucha idea de lo que era, y me dijeron, acá se juega el básquet, empieza la Liga Nacional. Así que donde más viví hasta ahora en mi vida es Firmat. 41 años. Sí. Nada más ni nada menos. Volviéndolo a la infancia, en un momento donde separarse hace tantas décadas no era lo común, sino era una especie de herejía, digamos. No, una herejía, sí, una barbaridad, una cosa terrible, una adelantada mi vieja. Claro. En ese sentido. Sí, sí, sí. Fue una ruptura muy grande, así que... Claro. Y en esa época, una mujer sola con un chico... Mal visto, aparte Sí, de herejía. sí, mal visto. totalmente. De Más para, 6, más 7 para la años. mujer, además. Sí, yo tenía 6, 7 años y fuimos a vivir a Capilla del Monte. Era como ir más o menos a Sri Lanka en esa época. Fui a vivir a Capilla del Monte. Que mi vieja consiguió un trabajo en una hostería. Las hosterías en Capilla del Monte se cerraban en invierno. Y ella consiguió un trabajo como casera y alguno que venía cocinaba, le preparaba la habitación y esas cosas, porque era muy poco el trabajo. Claro. Y cuidaba la hostería que sus dueños vivían en Córdoba, Hostería Sol de Mayo. Mira. ¿Qué tal? ¿Y ahí cuánto tiempo fue?
Y ahí estuve como 2 o 3 años. ¿Y tenés recuerdos de ahí más allá de lo que te contaba tu madre? Totalmente. No había calle techada, todavía no habían aparecido los ovnis. Claro. Estaba el Uritorco. Lo más loco era los domingos ir a la plaza y un grupo subía al Uritorco y con un espejo hacían señas y veíamos dónde andaban. Claro. Todos en la plaza un domingo viendo los del espejo en el Uritorco. Y como ahí en la hostería venían, en esa época la gente salía de excursiones en remis. Y yo era un pibe y había algunos remiseros que me llevaban a las excursiones, esos autos grandes, esos Buick 47, Sí. ¿viste? Y me llevaban con los turistas y entonces yo me divertía, iba a la Gemela, a los Paredones, a todos esos lugares que... Y como en invierno los burros y los caballos se ponían ásperos, para el verano, los que alquilaban burro y caballo nos daban los burros y los caballos a la siesta y los pibes íbamos por ahí a la Toma, al río Calabalumba. Claro. Esos eran los divertimentos del invierno en Capilla del Monte. ¿Y después cómo siguió el recorrido de Capilla del Monte? Fui a vivir a la ciudad de Córdoba, Córdoba capital. Córdoba capital, Tucumán y Avenida Colón, que derecho llegás a la Plaza Colón. De Colón y General Paz, que es pleno centro, 1 cuadra. Ahí mi vieja consigue otro trabajo y me lleva, y se hace difícil con un chico. Entonces me voy a vivir a una casa de familia, amiga de ella, donde vivo un tiempo, hasta que ella se pareja y nos venimos a la ciudad de Rosario. Santa Fe. Santa Fe. Ahí vivo un par de años, nos vamos a vivir a Corrientes por el trabajo de la pareja de ella. Y viví en Corrientes Capital 3 o 4 años. ¿Es que ella estaba en edad de secundaria? Ahí hice la secundaria. Yo por la escuela me doy cuenta Claro. dónde viví para acordarme. Claro. Hice primero, segundo y tercer año. Colegio de curas ya entré ahí. Y después me volví a Rosario, donde ya me fui de mi casa. ¿Empezaste a estudiar ahí? Primero no, todavía no. No, todavía no. Estaba en 4º año cuando me fui de mi casa. Con un bolso y un ventilador. Y todos me preguntan por qué un ventilador. Porque había un ventilador y me lo llevé. Había- Claro. Me fui a vivir a una pensión. A una pensión, ahí decidiste empezar a... Teníamos muchas dificultades con la convivencia con mi vieja. Claro, Estaba casada con un estafador. claro, Entonces era insoportable. claro. Y me fui a vivir a una pensión. Y ahí tenías 16 años, más o menos. Tenía 16, 17. Claro, Y ahí me di cuenta que si no estudiaba, viste, iba a ser más duro. sí. Y trabajé en un kiosco de revistas de un anarquista español, Bienvenido Fernández, que fue el que me aconsejó. Claro. ¿Te acordás dónde estaba el puesto diario? Sí. Entre Ríos y Santa Fe. Casi pleno centro, podemos decir, ¿sí? Pleno Sí, centro, pleno centro. totalmente. Sí, Lugar de prostitutas, de sí. cafiolos, de punguistas, de todo lo del centro de Rosario. Yo vivía en San Juan Entre Ríos, así que conozco Claro. un poquito la zona enfrente de Sí, Plaza sí. Sarmiento. Sí, claro, vos enfrente a Plaza Zona Brava también. Puf, también de prostitución diaria sí, durante el día. No, ahí había un método con un bar que había en la esquina que era una genialidad. La calle es terrible. Sí. El mozo venía y te decía, Mucha señor, calle, zona de mucha señor, calle. tiene teléfono. Y vos en el bar, ¿quién te va a llamar? Perdón, teléfono para usted. Vos ibas al teléfono, alguien de una mesa, una dama, te había visto y te llamaba y te invitaba a ir a un hotel que estaba en la esquina por calle San Lorenzo. Una genialidad el método. El mozo estaba en todo caso. Cosas así que las ves en la calle nada más. Sí, el kiosco está, pero ya no es más de Bienvenido Fernández. Y a la noche recibí al diario La Razón en Yuen, Sarmiento y Córdoba. Él tenía Sí. el reparto de calle Córdoba hasta el Monumento. Pero yo tenía que ir y separar el diario La Nación en unos tablones que me ponían para que los distintos canillitas se fueran llevando según a qué edificio iban. Claro. Estaba el bar de la Capital enfrente
a la capital, al diario. Sí. Y ahí conocí por primera vez la noche y qué era la marihuana y qué era y Noche Brava. Ahí esperaban los diarieros hasta la madrugada que salía a la capital. Y bueno, se paraba en ese bar hasta que llegaba el camión de La Razón, que me avisaban, yo iba para la esquina y me lo bajaban ahí. Mucha gente joven como yo ubica el diario. Claro. La Razón, era un diario de la tarde Sí, muy sí. famoso. Sí. Cuarta y quinta. Sacaban hasta 2 ediciones. Y bueno, después hice de todo. Lavé colectivo en la terminal, porque no tenían mango. Sí. ¿Y cómo decidiste, Ricardo, que querías o que tenías que estudiar y qué estudiar? ¿Por qué medicina? Digo, podrías haber ido. ¿Por qué fuiste para ese Que lugar? estudiar porque yo terminé el colegio bien, nunca tuve problemas más de conducta que de disciplina en el colegio, no en cuestión de materias. Y me pareció que tenía que estudiar y me aconsejaba bienvenido que estudiara, que en este país, abogado, médico, un título nobiliario. Y si no, no es que no sos nada, porque yo vengo de una familia de laburantes, pero es más costoso. El obrero está más explotado, no sale nunca. Más en un país como este que se está perdiendo el sentido de lo que es una república. Y que caemos en manos de estos dirigentes que vos crees que es imposible que alguien lo vote. Si yo vengo a una campaña y te digo que voy a hacer lo que está haciendo, por ejemplo, este hombre, o lo que hizo el riojano, pues no me vota nadie, ¿cómo iba a decir eso? Y bueno, entonces el consejo de este hombre, no, estudiá, mirá que con un título, una profesión. Y a mí me gustaba medicina y un amigo mío me dijo, vamos a estudiar medicina, vamos, y empecé. Fue el último preuniversitario, año 71. Y ingresé. Sí. Cuando ingresábamos 350, 400, épocas de la dictadura, el 70, y los decanos de la dictadura decían, y bueno, no sé cómo van a hacer para ser médicos tanta gente. Dice, no conviene, ahora entran de a 3.000 y qué sé yo. Y ya la represión en ese momento era muy dura, la facultad. Ya te digo, nos anotamos 1.000 y entramos 350, más o menos. Se rendían 4 materias 2 veces, química, física, matemática y biología. Se hacía de enero a marzo, era más duro, ¿viste? Y bueno, y acá estoy. En el 80 me recibí, entré en el 71. En el medio hice la colimba, me casé, tuve los 3 hijos. ¿Todo en la década del 70 fue Sí. eso? Y en el mucho. 80 me recibí y en el 85 vine acá, porque después del 80 al 85 hice la residencia en el Claro. hospital provincial Pero aparte digo, que de estudiabas tocogineco. y de la colimba y todo, laburabas al mismo tiempo. Laburaba y digamos. mi mujer, gracias a ella, me recibí también. Claro. Laburábamos los dos. ¿Y cómo pareció firmar en el horizonte? Porque cuando yo me recibí, que terminé la especialidad, pensé en irme en Rosario. Porque si no tenías un respaldo, no eras hijo de un médico, te pasaban por arriba los hijos de los médicos. Y yo venía de brote, ¿viste? Entonces decidí irme. Y empecé a dar vueltas por un montón de pequeñas ciudades del país. Y me fui, mi suegro me bancó y fuimos a ver al sur varios lugares. Y yo era muy amigo de Silvestre Benis, del Canchi Silvestre. Y él me dio unas recomendaciones para Puerto Madryn, para Neuquén, para un montón de lugares. Y fui, por político, viste, a dedo. Y conseguí trabajo en Chipoleti, en el sanatorio de los fruteros, que es inmenso, te imaginas, el Alto Valle. Y bueno, y empecé a hacer guardia ahí, pero yo ya tenía la especialidad, pero ahí quien te conocía. Fui a hacer guardia raza y dejé a mi mujer y los chicos en Rosario. Ya, era todo un-
Y bueno, empecé a trabajar. Una vez se vino una urgencia y yo lo operé. Y un cirujano chileno me dijo, pero vos sabés, sí, digo, yo soy especialista, yo toco ginecólogo. Y me dijo, bueno, me gustaría que trabajes conmigo, qué sé yo, y hacía 3 meses que estaba. Y vi una casa para alquilar. Me había presentado acá que se había jubilado alguien olvidado en esta ciudad, la señora Giuliani, que creo que hizo tantos partos como hice yo, acá. Y viste, nadie se acuerda mucho de ella, era una partera. Y la mamá del Lalo, y ella se jubiló y yo me presenté. Nos presentamos varios para este puesto. Pero viste cómo es la provincia, cómo es el puesto público, hasta que... Y no me llamaban, me fui. Y cuando hacía 3 meses que estaba allá y que este hombre me dice, yo te hago garantías, alquilé una casa y vamos, y venía a ayudar, sí. Operamos y quiero operar con vos. Bueno, justo me llama mi señora y me dice, te llegó una carta que saliste en firmado. Así que vine, le digo, me fui con un amigo mío que era cirujano, que él entró en el Chocón, falleció en un accidente de auto después. Y le digo, Jorge, me voy. Y dice, anda a ver. Pero, miren, no volví nunca a cobrar ni las guardias que había hecho ese mes. Me hice la valija, Chevalier, me vine para acá. Y tenía una... El tema principal era que ibas a estar cerca de tu familia y que ibas a poder traer a tu familia acá, digamos. Y mi jefe, el doctor Pentimali, que era el subdirector de la Martin con Nardín, lo digo porque hay mucha gente que los conoce, me dijo, vení, te está cerca nuestro, cualquier cosa que necesitas se te complica, ¿quién te conoce? Vení, sí. Vení a mirar. Y me vine. Y no volví nunca más, te digo, ni a cobrar. Me vine acá, tenía una R12 amarilla, que todos se acuerdan, y llegué a Chavás y digo, señor, firma, ¿cuánto falta? No, dile, métale que ya va a llegar. Ni sabía dónde era. Y vine al hospital y en esa época el director era Juan Carlos Bonifacio, que todavía vive, el médico de Chovet. De Chovet, sí. Y digo, Bonifacio, yo tengo un compañero en la escuela, Bonifacio. Era él. Vine al hospital a la tarde, dice, no, a la tarde le está en Chovet, me dicen, enfermero, yo soy el médico el toco ginecólogo. Uy, bueno, estaba Betty Tonelo, Marta Barzola, María Bracamonte, la negra Lescano, genia. Y bueno, qué suerte, dice, bueno, vaya a verlo. Y me fui hasta Chovet, que no conocía menos, no conocía más. Y era Bonifacio, era... Y me dijo, venite para acá, ya. Y viví donde ahora es la administración hasta noviembre, que traje a mi familia y fui a vivir ahí a Boulevard Solí, al lado de la heladería. El ingeniero Sam vivía ahí, justo se mudaba a la casa nueva, la quemada, donde vive, y yo alquilé esa casa. Ahí vine a vivir, a Boulevard Solís. Fines del 85. Sí, noviembre del 85. En agosto vine a vivir al hospital. Ya estaba acá, ya los fines de semana me iba a Rosario, estaba con los chicos y volvía. Era más piola ya. Sí. Y bueno, y ahí empecé en el hospital, hasta que después me habló el doctor Siliberto para trabajar juntos en el sanatorio. Y empezamos la sociedad en el sanatorio con Arnaldo. Y aproximadamente, entre que empecé la especialidad y el que terminé, hice unos 3.300 partos. Acá y toda la zona. Sí, sí. Y en socio con Arnaldo. Y bueno, los dos... ¿Le diste vida a un pueblo como más grande que Chovet? 3.300 partos. Sí, más o menos. Fundaste un pueblo. Esa cuenta la sacó el doctor Escalante y Passioni, más o menos, entre los dos. Y yo calculo que sí, porque en la residencia, por ejemplo,
En una época tuvieron que reparar la maternidad Martín y se cerró, que era... Entonces el provincial tomó todos los partos de la Martín, la mayoría, y hacíamos entre 8 a 12 partos por día. Ya. Wow. Así que eran Montonazo. 4 camas de parto con un biombo y nos veíamos. Y si éramos 2 o 3, la enfermera, doctor, venga que viene, y yo iba allá, ya venía, era un laburo. Terrible. Y acá muy bien, yo la pasé muy bien. Ahora me toca al final de mi carrera estar en el hospital de nuevo, en otra función, pero yo la pasé muy bien, siempre, en el sanatorio. Hablo del trabajo profesional. Sí, sí, sí. Muy bien. Y con Arnaldo como socio. Es raro, viste, a veces muchas sociedades, vos decís, oh, me clavé. Yo volvería a ser socio de él. Sí, sí. ¿Y cómo fue, digamos, esa inserción en Filmat? Decía, descubriste algo que vos no tenías tan presente como el básquet. ¿Fue algo también que te atrapó de ese Pero yo Filmat? vivía enfrente y solo. Y Elsa Storani era la administradora y decía, esta noche hay básquet. Y se iban todas, aparecían las chicas vestidas, pintadas para el básquet. Y yo estaba solo y me iba. Y ahí cenaba en el club. Me iba a la tarde, yo jugaba al tenis, me traje la raqueta y algunos dicen, ¿por qué soy del Firmat? Porque vine Estaba ahí enfrente. Claro. Porque después fui médico del club argentino, del básquet, del fútbol. Tengo 1000 anécdotas con el club argentino que la he pasado re bien, bárbaro. Por eso no tengo una preferencia. Cuando es argentino o Firmat, intento firmar, pero si es alguno de los dos con alguien externo, cualquiera de los dos. Claro. Porque, bueno, ahí empecé a ver básquet y me pidieron para ser médico del básquet y me junté con una banda de gente peligrosísima. Y quedó, que te digo que hasta hace poco nos juntamos. Y la cuestión social siempre fue importante para vos, Ricardo. Digo, siempre tu trabajo, más allá del laburo privado, de la búsqueda, digamos, del desarrollo profesional, siempre hubo una pata social, siempre atento a ver qué cosas pasaban, qué podía sumar. No me olvidé de dónde vengo. Hay un encuentro en tu camino que es un encuentro importante y que me gustaría que nos puedas contar, que tiene que ver con Maiztegui. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da ese encuentro con Maiztegui? Maiztegui se da porque trabajando en lo social, bueno, hacía falta, son laburos gratis todos, ¿viste? Porque si hay guita, pero hacía falta ayudarlo a que se reconozca, digamos, a la vacuna como vacuna, a la vacuna de fiebre hemorrágica. Entonces hacía falta hacer un trabajo en toda esta región para que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, reconozca la vacuna de fiebre hemorrágica como vacuna. Para eso había que convencer a todos los habitantes de esta zona de que nos permitieran colocarle la vacuna que Julio Barrera Oro estaba trabajando en el ejército de Estados Unidos en un laboratorio de defensa, que no porque Estados Unidos es buenísimo, sino porque ellos, todo su ejército, si tienen que invadir la Argentina, viene vacunado contra fiebre hemorrágica, por supuesto, como hicieron en la guerra del Golfo con el Antrax y ese tipo de cosas. Entonces, yo me ofrecí a ayudarlo y armamos un grupo que no quiero olvidarme de nadie. Estaba Escalante, García, Mari Giordano, la señora Bigotti, Minina Tinirello, y perdón si me olvido de alguno. Y empezamos a organizar esta región del sur de Santa Fe. Y bueno, tuvimos mucha comunicación con Maiztegui y nos hicimos amigos aparte y comenzamos una gran relación que duró esos años, que logramos la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Me acuerdo fue una Chovet una vez, el doctor Maiztegui también. Sí, porque en Chovet está el doctor Ruiz y un grupo de gente, porque esto no se hace solo, ¿viste? Sí, sí. Yo cuando veo a algunos que aparecen solos, solo es Messi, que si agarra la pelota te hace de Sí. goma
como el gran Diego, ¿viste? Pero después esto son trabajos en grupo, en equipo, no hay una persona. Sí. No está personalizado. Cuando alguien usa mucho el yo, tené cuidado. No, entre todos lo hicimos. Y un grupo de gente con buenas intenciones. ¿Y cómo es esto de ir a convencer a la gente? Porque lo estamos diciendo... Bueno, le dábamos charlas a la noche en los clubes. Nos ayudó mucho Landricina, un tipo de un carácter podridísimo, vieran en los solitarios, ¿no? Como Julio. Julio era bravísimo. Pero después, tipo, gente buena, ¿viste? Que Sí. nos ayudó mucho y íbamos a los clubes a la noche. Con Julio venía la doctora Dicky Enría, que está jubilada, viva, y fue la que heredó a Julio en Pergamino. Varios Becker, un montón de bioquímicos y investigadores, y dábamos charlas en los clubes. Llegábamos, estaban todos los gringos. Y viste, vos en las charlas, yo que he dado tantas, la gente medio parece que es como una catarata, ahora las del Iguazú, que vos vas y largás un montón de conocimientos y todo. No, es ida y vuelta, porque muchas veces... Después estábamos solo con Julio y hablamos y me dice, ¿viste el hombre ese que preguntó? Y claro, mirá qué bien, porque resulta, y así íbamos armando. Y las charlas iban siendo cada vez mejoradas y nosotros también aprendíamos. Porque uno a veces nos ve y cree que sabemos todo. No, yo cada vez me doy cuenta lo menos que sé. Me preocupo porque todo lo que veo que no sé. Y nos sirven ese tipo de encuentros. Y así fuimos luchando. Y estaban los antivacunas, que los americanos nos traen una inyección, que andó a saber qué nos ponen y qué sé yo. También la luchamos en esa época. Hicimos algo que, Dicky, pobre, todavía hoy cuando lo decimos, no sabemos, ese chico habrá pasado por Pergamino y lo pincharon. Para demostrar que la vacuna era vacuna, hicimos algo que hoy muchos no sé si lo harían. Todos los que estábamos en el sistema nos vacunamos y vacunamos a nuestros hijos. Porque un principio del investigador es que el principio lo tenés que probar en vos primero. Porque qué canchero, lo probá en otro, si no anda, no anduvo, muchacho, se murió. No, lo probá en vos. Y acá vacunamos a todos nuestros hijos que eran chiquitos. Y nos vacunamos nosotros, nuestras esposas, para demostrar que creíamos en la vacuna. Y después de eso, hicimos la campaña de vacunación que le pusimos a un grupo la vacuna y a otro grupo nada, agüita. Pero ni nosotros sabíamos, porque vinieron de Estados Unidos los tubos con un número y no sabíamos cuál era vacuna y cuál era agua. Se rompieron los códigos al final de un año, se vio en ese grupo quién había tenido fiebre hemorrágica argentina y nadie del grupo vacuna tuvo fiebre hemorrágica argentina. Los que tuvieron eran los que habían tenido agua. Y ahí se demostró que era vacuna, tardamos 2 años y hubo que presentar un montón de estudios, tuvimos inspecciones de Organización Panamericana de la Salud, un laburo, había que presentar cada trabajo y así lo logramos. Julio fue olvidado por los políticos de la época, iba a Buenos Aires, estaba Porto de ministro, me acuerdo, nefasto. Lo hacía esperar 2, 3, 4 horas en la sala de espera para trámite, no nos ayudaban. Fue muy duro, muy duro. Y Julio tenía un carácter muy fuerte, pero un tipo muy honesto, muy derecho. Claro. Y bueno, y Barrera Oro ni hablar. Falleció hace poco en Estados Unidos. Investigador de la Fundación Sol. Te pones a pensar, a Favaloro lo trataron igual. Igual, lo mismo. Terrible. Y está Atorrante que se presenta todavía de candidato político, el pelado de Buenos Aires. Larreta. Ese estaba en PAMI. Cargo de PAMI tenía que pagar. Y se daba cuenta a Favaloro que se le fundía a su fundación todo lo que había hecho, que operaba desde el último vecino al tipo más encumbrado, igual, y no le daban una mano. No le dan la partida, aparte aprobada. No se la daba y debían. Acá en el hospital de acá no me voy a comparar, por favor,
pero 31 millones de pesos nos debe PAMI. Y el nuevo delegado, que es de Verabebú, lo reconoce y le tengo que reconocer una cosa. Me dijo, doctor, no los va a cobrar. Es la primera vez que discuto una deuda con alguien que siempre te la venden. Bueno, vamos a ver, te voy a pagar, y después no te la paga. Este muchacho bien, me dijo, no, los 20 millones de la otra gestión no lo va a cobrar. Y estamos luchando por los 11 millones que nos deben. A ustedes también, porque estoy hablando de los pacientes que le atendemos en el hospital, que no tiene que ser porque los PAMI tienen un contrato con medicina privada. Pero sin embargo, tené cuidado con los que dicen los viejitos. Cuando dicen los viejitos los van a hacer de goma. Igual que si te haces así en la espaldita, viste, bueno. Desconfía. Así que no, sí, se lucha mucho en la medicina pública. ¿Te quedas un rato más? ¿Hacemos una pausa? Me quedo un rato más, sí. Dale, un placer. Pero no tires muy fuerte. No te vas. Hay una historia sí. que me contó alguna vez que me gustaría que la va a dejar picando antes de la Claro, de un abuelo referí. Sí. Pero después de la pausa. Dale, claro, dale, sí. después de la pausa comercial. Ya volvemos con más Punto de Encuentro. Un ratito nada más. Jampa manine, ekanane jampa, jarabi, lairu. Mutual Anfac, soluciones pensadas para vos. Billetera virtual, préstamos personales, cambio de valores, salud, seguros, ahorro y muchos servicios y beneficios más. Con nueva Casa Central en Alcorta y filiales en Firmat, San Gregorio y Peirano, acompañando a más de 20.000 socios desde hace más de 16 años. Mutual Anfac, la diferencia es ser socio. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Nuevo bloque de Punto de Generamos Encuentro. suspenso. Sí, obvio. Generamos siempre. suspenso porque a ver si la gente Siempre. está siguiendo. Claro. O sea, están atentos. No se la vamos a hacer tan fácil. Bueno, estamos escuchando a Ricardo Escola y que está concentrado, entonces... Bueno, y una pregunta que nos quedó ahí dando vueltas con Ricardo. Después vamos a seguir hablando de otras cuestiones ligadas a la medicina y a su carrera en Firmat y la región.
pero una historia muy linda que me contaste alguna vez, Ricardo, del abuelo referí ferroviario. Todo ferroviario, o sea, la familia de los Escola. Mi abuelo era referí de fútbol, oficial. Esa época los referí eran camisa manga corta blanca, pantalón blanco largo y alpargatas blancas. Por ahí tengo algunas fotos de él todavía. Y dirigió el primer partido de Boca y River en el profesionalismo. Enrique Escola, si se fijan en la década del 30, en los diarios, cada vez que van a hacer un clásico, rememoran alguno. Ganó Boca, el partido no terminó, hubo piñas, trompadas. Y en mi casa eran todos muy futboleros, mis viejos y mis tíos. Y familia ferroviaria, 8 hijos, ¿viste? Así que era... Sí. Y dirigió ese primer Boca y River en la historia. El primer partido profesional lo dirigió él. ¿Y lo llegaste a conocer a tu abuelo? Sí, que a pesar de todo murió muy... Yo era muy chiquito cuando murió. Sí. Porque tenía en esa época asma, que el asma era una enfermedad muy grave, todavía no había la medicación que hay ahora. Yo me lo acuerdo en la cama con un tubo de oxígeno. Tengo la imagen de él, un tipo grandote, porque todos los Escola éramos grandotes. Y era inspector, era chancho en el ferrocarril. Sí. Parecía un general cuando iba para la estación, porque tenían esos trajes azules con la gorra y los botones. Sí. Y era chancho y ya se nota que y era referí de fútbol. Según mis viejos y mis tíos era peligroso cuando jugaba Banfield, porque ellos eran todos de Banfield, ¿viste? Claro. En familia conocidos con los Dualdes. Yo tengo un tío que muy amigo de la barra del Cabezón Dualde, como le decían ellos, sí. Y que era con la esposa de Dualde, sí. Eran compadres de la familia de Insaurralde y todo eso, eran de los chicos, viste, que eran padrino, uno, sí, madrina, sí. Todos de la zona de Banfield, de esa zona. Radicales y peronistas. La familia se dividía en radicales y peronistas, con las peleas y discusiones de siempre. Mi papá, que fue un genio, se murió y dice, los mismos políticos me acompañaron toda la vida. Toda la vida. Allende, Balbín, dice, yo me hice viejo y ellos siguieron viejos conmigo, siempre políticos, laburando, dice, y esto... Claro, y eran todos de Banfield eso, Allende, sí, todos Loma de Zamora, digamos. Claro, Loma de Zamora, Banfield, toda esa zona, Lanús, Temperley. Claro. Y mi viejo decía, mi viejo era peronista. La familia se dividía en radicales y peronistas. ¿Y vos te hiciste radical? Yo en la facultad milité en la izquierda y después un cuñado mío, el marido de mi hermana que falleció, me dice, che, me fui una vez enojado de todo y me dijo, ¿por qué no venís, militá, vos te gusta? Hay un tipo nuevo que está viniendo que anda muy bien. Le estoy hablando del año 79, 80, después del Mundial. No, Carlito, le digo, déjame de joder, no me meto más, me quiero recibir, me falta poco. Vení esta noche. Y fuimos a los ferroviarios allá por calle Salta, a un lugar de los ferroviarios que venía este tipo a hablar. Y bueno, fuimos, lo acompañé. Alfonsín. Y bueno... Empezaste a militar. Sí. Por la lista 3. Por Alfonsín, sí. Hasta hoy. Pero Alfonsín estoy hablando, ¿eh? No confundirse. Si hoy viniera, me parece que se cae para atrás. Dijo, Macri es nuestro límite. Nuestro límite, sí. Nos pasamos. Un poquito más. Es John William Cook. Y si alguien le levanta la mano a este desgraciado de Milei, te pasaste, ¿viste? Te fuiste a la lona. No, soy alfonsinista, sí, claro. Todavía. Y con todo lo que... Porque Alfonsín, aparte de decir los discursos, que eso es importante, fíjense en la vida ustedes, algunos dicen lindos discursos, pero después cómo viven. Alfonsín vivía, y la prueba está, sí, investiguenlo, como él hablaba, vivía. Y de cada cosa que nos está pasando y de muchos personajes nefastos que todavía están, él tenía definiciones y te las daba. A muchos radicales amigos, cuando discutimos cosas que yo no estoy de acuerdo,
les digo, ¿querés que te mande? Yo tengo todos los discursos de Alfonsín. Siempre para esta fecha se recuerda el discurso de Alfonsín en la sociedad rural, en Palermo. En la nefasta sociedad rural de nuestro país, sí. Sí, que toda esta gente, como este hombre que va y hace lo que hizo en Brasil, la barbaridad esa, son los personajes que representan a nuestra sociedad rural. Sí, sí. Porque no debemos olvidar nuestros orígenes para empezar, todos. Y no debemos olvidar las cosas que hacen, ¿viste? Porque cuando vos le faltás al pueblo, a la gente, al que necesita, al laburante, te lo tiene que hacer acordar, como dice la canción de León Gieco, ¿viste? Hay que tener memoria. Generalmente se dice eso, de cuando aplauden a un presidente, cuando aplauden a un presidente en la sociedad rural, es porque al resto de los laburantes no les va a ir muy bien, que digamos. Y los que tienen plata hacen más plata y los que son pobres se acrecientan como pobres. No sé dónde vamos a llegar. Como en todos los grupos humanos hay algunos políticos que quién sabe valen la pena y que son coherentes. Pero en realidad estamos yendo por un mal camino. Sí, ahí me hice alfonsinista, en esa oportunidad, y lo mantuve hasta ahora. Ricardo, antes hablábamos del trabajo en tiempos de fiebre hemorrágica y hubo otra campaña donde también, por eso siempre decíamos que siempre tuviste, además del desarrollo privado, una pata social, que fue todo el trabajo que se dio en relación al SIDA. Sí, también ahí siempre involucrado. Claro, la base está, ¿sabes dónde, Mariano? En el conocimiento y la educación. Si no, a la gente se la engaña. Yo veo las propagandas de medicamentos hoy por televisión, es una vergüenza. Eso es por Cavallo, Dromi y el riojano, que no lo nombro. Ellos hicieron esta barbaridad. ¿Cuál que una chica se pone... Todas. ¿Cuál es la barbaridad, digamos? Todas. Porque si a vos te sale sangre por la cola, podés tener un cáncer de colon. Y acá te dan una pastillita que al otro día salí con las chicas, todo. Sí. Si vos tenés flujo de cándida, yo he tenido, es mi especialidad, pacientes que he tenido que mandar a estudiar por infectólogos porque hubo cándidas que no las pude resolver. Y acá te dicen, ay, te pone una sola pastillita y ya con eso, ¿viste? Eso es una barbaridad, tenés que ir al médico. Es una barbaridad. Entonces, es muy importante lo de la fiebre hemorrágica, lo del SIDA, para que la gente no sea engañada, para que conozca conocimiento y educación. Uso yo. Bueno, esa vez con Miroli y el doctor Sergio Lupo, que es una de las autoridades máximas en SIDA que tenemos en esta región. Porque hay muchos que se van a buscar allá no sé a dónde, fulano de tal. No, tenemos mucha gente que sabe. Miren acá. Hablamos de Miroli, Maistegui, Lupo. Tenemos un montón de gente que sabe. Y que gente que no te engaña y que ha dedicado su vida a este trabajo. Y lo más importante de nuestro trabajo es el paciente. Yo ahora estoy de vicedirector del hospital, luchando por los pacientes, para que el paciente esté bien. No sirve ya para mí, no hay cosas igual que los médicos. Viven por sus pacientes. Si vos vieras lo que gana un médico en el hospital y el trabajo que hace, no lo podés creer, porque decís, no, no puede ser. Los pacientes es lo más importante que hay. No es ni para uno ni para ufanarse, viste, como en el jet set. Sí, Miroli lo trajimos 3 veces. Catalina, digo yo, porque fue ese lugar, a la sala cultural y a la escuela de comercio. Fueron temas muy importantes que a lo mejor a la distancia, pero cuando se abordó la fiebre hemorrágica era una cuestión que preocupaba muchísimo a la gente. Si habremos salido corriendo para Pergamino, ¿viste? Con las ambulancias. Y digamos lo mismo después con tiempo en el SIDA y la prevención del SIDA. Fueron temas realmente centrales donde el trabajo era ese que vos decís, claro. De informar a la gente, de formarla y ayudarla. Y el COVID igual, con la doctora Cortázar, cuando coordinamos lo del COVID. A mí verdaderamente me encanta ese trabajo. Y en ninguno lo hice por algo económico, porque ninguno, todos fueron ad honorem. Sí, me gusta como me gusta lo que hago ahora. Luchando, no se van a creer, es difícil la situación.
Es muy difícil la situación y no está la cosa tan serena, tan linda, sino que tenemos muchas dificultades. Pero bueno, al que le gusta, le gusta. A mí me gusta. Podría estar en mi casa, porque ya soy un pendex, pero viste. Sí, sí. Pensaba lo que estás diciendo. Traes temas de hace 30 años de que tenían que pelear para convencer a la gente de que se vacune. Digo, ¿qué pensás cuando pasan las décadas que todavía siguen existiendo movimientos antivacunas? ¿Qué pasó con el COVID, que se potenció después Que el del humano COVID? es así de heterogéneo. Están los terraplanistas, están... Sí. Y fíjate que con la vacuna del COVID estamos luchando siempre para que Sí. se la hagan. Y es muy importante tener apoyo de tu familia. Y se muere a veces alguien y dice, eso para mí fue el efecto de la vacuna del COVID. Sí, o cosas que le agarró los chicos autistas por las vacunas, qué sé yo. Esas barbaridades. Aparte, el que la dice no tiene idea biológica de lo que dice. Porque si supiera biológicamente qué complejo que es, no lo diría porque diría pero como muchos que lo escuchan no entienden nada, entonces agarran viaje con eso. Pero es muy importante. Hay muchos médicos que luchan y trabajan por los pacientes, hay muchos médicos en Firmat, médicos y médicas, ¿no? A mí me gusta el ambiente médico de Firmat, hay un buen ambiente médico. Hablo en sentido de formación y de atención a los pacientes. Después están los jodidos de siempre, como en todos los grupos humanos, pero en realidad la mayoría son muy buenos. Y todos los que hacemos un trabajo tan intenso y de tantas horas y que no nos fijamos, necesitamos, te decía, el apoyo de la familia, que es importante. Mi mujer a mí me acompañó toda la vida. No hubiera sido médico si no hubiera estado ella, porque muchas veces me iba mal o estábamos secos, muertos, y decía, che, dejo, Dios, ¿qué voy a hacer médico yo? Si no tenemos un mango muerto. Y no, y seguíamos y adelante, y trabajamos los dos, y qué sé yo. Y acá estoy en punto de encuentro, no mesa redonda. Punto de encuentro, contando la historia. Sí, ¿Y cómo es larga, fue? muy larga. Pero me interesa también en esta historia reciente, porque con respecto al tema del COVID que recién mencionaba, Ricardo, parece como que hubiese sucedido también hace 20 años y está a la vuelta de la esquina. En México están aumentando los casos. Y hoy el virus viaja como nosotros en avión, en horas llega. Acuérdense cómo empezó, ¿te acordás? En un país hay un virus y a los pocos días lo teníamos acá. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? Digo, porque fue una instancia nueva. Digo, vos venías trabajando, pero esto de tener que estar, digamos, distanciado, hubo un montón de cosas que no se habían dado. Muy interesante lo que vos decís. ¿Por qué? Porque de golpe nunca nos había pasado a nosotros. Entonces tuvimos que mover todo el cerebro y juntarnos los que más o menos, a ver cómo hacíamos para que el virus no pase de mí a vos, y cómo lo interrumpíamos, cómo lo cortábamos. Y las costumbres de la gente, cambiarle las costumbres familiares, decirle, quédense en su casa, no pueden salir. Yo, pero tengo que trabajar. No, tampoco pueden trabajar. Cerramos las calles. Yo hace poco tiempo, en la cochera de un supermercado, no voy a decir Beltrán porque es propaganda, pero acá hace propaganda, así que allá por calle Entre Ríos al fondo, vino un tipo a amenazarme que me hubiera matado y qué sé yo, porque dice, usted no dejó entrar a mi mujer cuando era la época, hace poco esto, del COVID, un muchacho que tiene una representación de cuestiones de almacén, creo. Me vino a increpar porque yo no, pero era una cuestión que habíamos estudiado que era lo mejor. Y nosotros, no yo, nosotros inventamos que todo el que traía cosas a Firmat las descargaba y lo revisábamos todo el transporte en las avenidas que están periféricas. Ahí nosotros, los de Firmat, iban con camionetas, los negocios cargaban y entraban, pero no hacíamos que entre el que venía de afuera, que podía traer el virus. Claro. Y así se fue inventando todo. De rebote se dieron cuenta que no tener tan abierta todas las calles hacia afuera
para la seguridad de la ciudad es importante también, porque si no era un viva la pepa. Sí. El que choreaba salía 1000 salidas. Se dieron cuenta que teniendo 5 o 6... Estaba bien. Bueno, y así el personal municipal, los vecinos, todos colaboran. Porque acá no se lleva la insignia uno solo, todos colaboraron. Y tuvimos que empezar a pensar cómo era. El personal del hospital mantenía el hospital. Mira, la salud pública se basa en 3P. Prevención, promoción y protección. Protección es cuando ya se enfermaron y tienen que protegerlos. Estas dos son muy importantes. El personal del hospital ya atendía al que ya tenía la enfermedad. Se murieron un poco más de 60 habitantes. Fuimos la última ciudad y después Miguel Torres que tuvimos COVID. Cuando el COVID estaba en todos lados en una barbaridad, nosotros todavía no había entrado. Sí había entrado, pero alguno no era que no estaba. Sí, sí. Y el personal del hospital, muy bien, ya agarraba al enfermo y trataban de salvarle la vida. Y nosotros hacíamos la prevención en toda la ciudad. Se preparó el Club Firmay y el Club Argentino para recibir si teníamos que internar gente. La verdad, pero fue todo en ese momento, nos tuvimos que inventar cómo era. Ir un poco a los libros, viste, de prevención y a otros lugares. Yo tenía conexión que todavía tengo todos los días con Suiza e Israel, de 2 amigos que viven allá y nos saludamos todos los días. Y yo las usaba para que me manden a decir qué hacían en Suiza y en Israel. Mi amigo vive en Nazaret y el otro vive en Winterthur, que es en el límite con Alemania. Y había cosas que yo decía, mira lo que están haciendo, vamos a hacer esto, bueno. Y así nos tuvimos que empezar a rebuscar, ¿viste? Para poder salir adelante. Y yo creo que nos fue muy bien. Porque, claro, al que se le murió un familiar no le fue bien. Obvio. Como digo yo en los porcentajes Sí. de medicina, Seguro. si a vos te agarró el 100%, porque dice, no, esta enfermedad el 3% de la... Si a vos te agarró, a vos te dio el 100%. 26% de mortalidad la fiebre hemorrágica. Pero si vos te morís o te muere un familiar tuyo, para vos te agarró el porcentaje. Sí, sí. Yo creo que nos fue bien. ¿Cómo ves el impacto en la salud mental de ese proceso? ¿Qué te parece que sucedió? ¿Si te parece que las secuelas son importantes? ¿Qué tema tiraste? Nos juntó la ministra en Santa Fe a todas las áreas de Santa Fe, en un lugar. Sonia Marturano. No, Silvia. Ah, la ministra Silvia ahora. Ciancio. Ah, no, pensé que decía la ministra No, en la época del Silvia COVID, digamos. Ciancio, ahora. Porque mirá cómo lo voy a enganchar con él. Nos juntó a las áreas de salud. Había mesas para cada área de salud y entonces en cada representación éramos unos 8, 10. Entonces nos hizo distintas preguntas para detectar en toda la provincia de Santa Fe qué es lo que se daba en cada lugar. A ellos les sirve como estadística para tirar planes de salud. Y entonces nos preguntó sobre las patologías que más teníamos y que teníamos más dificultad para tratarlas. No estábamos relacionadas las áreas de salud, estaba cada cual en una mesa, un lugar inmenso. Y resulta que al final, bueno, juntan todo lo que se habló y coincidimos todas las áreas de salud, las grandes dificultades que tenemos con la salud mental actualmente y que a partir del COVID es cuando más se vio. Cuando la gente no pudo salir, cuando estuvo encerrada, empezó a aumentar la patología psiquiátrica, psicológica y de enfermedades. Pero ahora estamos en un problema bastante grave. Viste que los suicidios superan a los accidentes de tránsito. La causa de muerte más importante en varones de 15 a 40 años eran los accidentes de tránsito. Ahora son los suicidios, pero estoy hablando de 1.500 homicidios, con los homicidios estoy hablando, 1.500 homicidios y 5.000 suicidios. Es una barbaridad, chicos.
Es como cuando ustedes cuentan las mujeres muertas que dicen Sí. mueren 1 o 2 por día. Sí, no, sí, también. Los femicidios. Pero como vos preguntaste justo, estamos en una grave situación con la cuestión psiquiátrica y el tratamiento y dónde ponerlos y quién los va a sostener y quién los trata y el consumo de drogas. Acá estamos teniendo graves problemas con el consumo también y son pacientes a tratar. Y es como en su momento fueron estos distintos temas de salud que nombramos, hoy este es el que gana la centralidad. Como en un momento el SIDA era el tema. Sí, pero no hay una vacuna. Hoy, claro, esa es la diferencia. Tenés razón. Claro. Hoy salud mental y consumo. Son los 2 temas. Está terrible, mira. Al que le toca, pobre, porque vos sabés que no hay tratamiento casi, no hay forma. Muy difícil. Y más si sos una persona humilde económicamente o qué sé yo. Son caras las internaciones. No hay casi dónde ponerlos. Nosotros luchamos todo lo más que podemos. Tratamos de conseguirle donde sea, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Hay granjas, hay de todo. Y tenemos un alto índice de abandono de tratamiento y de vuelta a reincidencia. Hablo sobre todo del consumo y la cuestión psiquiátrica también, salud mental. Acá alguien me puede decir, sí, pero vamos al hospital y no hay turno, me dan turno para dentro de 2 meses, perdón. Los psicólogos son humanos, como nosotros. Tenemos un solo psiquiatra, que es de Rosario, Pablo Vera, muy bueno. Viene los días miércoles a las 8 de la mañana, se va a las 5 de la tarde y ve 40 pacientes. Yo llamé a la Asociación Psicoanalítica Argentina Pichón Riviera y les pregunté cuánto era lo lógico que un psicoanalista puede ver de pacientes en una sesión, en un día. Me dijeron, de 5 a 8. Él ve 40. Sabe cómo debe estar en el 10, pobre. Sabe cómo debe hacer cuando se va. Debe estar agotadísimo. Seguro. Porque... entra en juego también su salud mental ahí. Claro, sí, pero son las 2 cosas que hoy más nos tienen preocupados. ¿Cuántos años tenés, Ricardo? 53. Estuve bien ahí, el bar con la quinela. No, tengo 74. ¿Y qué es lo que te da esa energía para estar hoy al frente junto con la doctora Cortázar de un hospital donde esto que vos destacás, el compromiso y el trabajo del personal, pero donde convivís con más problemas que soluciones? Digo, todos los días muchísimos tenés problemas, todos los días. ¿Qué es lo que te motiva y te da esa energía para estar Se ríen ahí? porque digo el problema del viernes a la 1 menos 10. Viste, empleado público a la 1, sabe que el viernes no queda ni... te pasan por arriba los muchachos. Y a la 1 menos 10 siempre cae algún problema que sí, ¿cómo hago? No, las ganas, qué sé yo. Yo no siento necesidad de... no sé qué haría si no hago esto. Las ganas, yo tengo ganas de trabajar y al contrario, volcar todo lo que vine caminando estos 45 años de médico. Claro. Qué mejor momento que volcarlo para disfruten los demás y para mejorarle la vida a los demás. Y mal que no tiene, ¿viste? El que tiene no te ve creer que está tan bien porque se mandan sus macanas, ¿viste? Pero creen que con guita, pero acá venimos desnudos y nos vamos desnudos también, ¿eh? Entonces, pero el que no tiene hay que darle manos porque está muy dura la cosa, ¿viste? El programa se llama Punto de Encuentro y cuando llegamos al final de la charla, de la conversación, siempre nos gusta que el entrevistado nos pueda decir cuáles fueron 2, 3 puntos de encuentros importantes, fundamentales, que tuvo en su vida para llegar en el camino hasta donde llegó, y cuáles consideras o cuáles puedes mencionar de esos 2 o 3 puntos de encuentros que te fueron definiendo hasta arribar a este presente. Y haber tenido constancia, sacrificio, meterle para adelante, mi mujer,
Y algunas personas que conocí que me dieron una mano para subir, no para bajar. También conocí de las otras, ¿viste? Que amagaban y te soltaban, de esas montonazo. Personas, gente, amigos, que me ayudaron. Y llegué. Gracias, Ricardo. Gracias por venir. Un placer. Gracias. Ricardo Escola nos visitó en Punto de Encuentro. El deseo de que lo hayan disfrutado como nosotros. Ha sido un placer compartir este programa. Nos despedimos hasta dentro de una semana. Chao. Kanata kanto Itimiri kumakama Yarabi Chan